hongos, sobre todo en panes, ¿eh? Después lo fueron estudiando y en la medida que lo estudiaban, identificaron que había distintos tipos de microorganismos que mucho después recién los irían identificando. Una de las cosas que observaron es que había determinados hongos que al desarrollarse otros tipos de microorganismos en el lugar en que ellos estaban no podían desarrollarse. Debido a ello, empezaron a estudiar y determinaron que los hongos liberaban una sustancia que impedía el desarrollo de las bacterias. Esto se empezó a estudiar en el intervalo de tiempo entre 1920 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 1936, Fleming aísla los primeros antibióticos, pero los aísla y los prueba a nivel de laboratorio. Y recién cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en ebullición, salen los primeros antibióticos. Ustedes se imaginan la cantidad de gente, tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que murió por infección, principalmente bacterianas. Entonces, el aislamiento de los antibióticos, de la penicilina en principio, para impedir la proliferación de las bacterias en las heridas, fue una panacea para ese momento. A partir de 1942-43 se empieza a aplicar en personas que estaban infectadas por microorganismos. Y de allí en más tuvo un auge muy grande. Estos antibióticos en principio servían solamente para determinados grupos de bacterias, o sea, no había antibióticos que cubrieran la totalidad de bacterias. Además, tenían una serie de problemas para ingerirlo, normalmente eran inyectables, tenían problemas por los efectos colaterales que producían, los cuales se tuvieron que ir estudiando, se tuvo que ir purificando. En la medida que avanzaron los antibióticos, se vio que los antibióticos tenían efecto específicamente sobre las bacterias y algunos grupos de hongos muy reducidos. O sea, que principalmente eran antibacterianos. A partir de allí empiezan a aparecer antifúngicos, ya compuestos para restringir el desarrollo de hongos, sobre todo de uso sobre la piel, sobre la epidermis, o sea que no eran ingeridos. Posteriormente aparecieron los primeros antifúngicos que se podían ingerir, empezaron a aparecer antivirales, antiprotozoos y antiparasitarios. Nosotros acá vamos a dar específicamente la parte de antibióticos. O sea, vamos a hablar de los antibióticos y las bacterias. Después, ustedes con Marta van a ver antivirales, antiparasitarios y antifúngicos. Hay algunos antibióticos, como ustedes van a ir viendo en la medida que vayamos pasando las transparencias, que pueden actuar sobre los hongos. Ahora no es la gran mayoría. El gran problema de los antibióticos desde el momento que se empezó a usar es primero la toxicidad. O sea, todos los antibióticos tienen efectos colaterales sobre el ser humano, los cuales se minimizan, pero si ustedes compran un antibiótico y ven la posología, van a encontrar que hay, aunque sean mínimos efectos secundarios, que a determinadas personas le pueden aparecer.
O sea, restringir la toxicidad de un antibiótico ha sido uno de los grandes desafíos. El otro inconveniente con los antibióticos, basado en la toxicidad selectiva que presentan, es la dosis terapéutica. Determinar qué dosis terapéutica se puede aplicar a una persona sin producirle un efecto colateral. Un efecto colateral, para que me entiendan, puede ser, por ejemplo, la aparición de acné, de ronchas en el cuerpo, fiebre, y de ahí a problemas más grandes, hepáticos o problemas renales. Pero normalmente los efectos colaterales son mínimos. Ahora, determinar qué dosis del antibiótico es efectiva contra el microorganismo y tiene la mínima toxicidad en el ser humano es todo un desafío. Esto ustedes van a ver en un práctico donde van a determinar la dosis mínima de un antibiótico para restringir el crecimiento de los microorganismos, para evitar que los mismos proliferen y para lograr que tengan el mínimo efecto secundario sobre las personas. Esto es muy difícil de ecuacionar porque acuérdense ustedes que cada organismo y cada sistema inmunológico es absolutamente distinto. O sea que a una persona una dosis de un determinado antibiótico puede no producirle un efecto colateral, un efecto secundario, y a otras sí. Por lo tanto, normalmente, como ustedes habrán visto con las vacunas ahora del COVID, hay que estudiar con poblaciones muy grandes para poder limitar las dosis tóxicas, para ver si un antibiótico a dosis efectivas con los microorganismos puede no ser tóxico. Esto requiere una serie de estudios y esto, el momento en que aparecen los antibióticos, lógicamente era al azar y los efectos secundarios estaban a la orden del día. Era prueba y error, pero no había opción. El otro problema era cómo purificar un antibiótico para hacerlo más fácilmente accesible al organismo y que llegara lo más rápidamente al lugar de la infección. Este se logró en la medida que se fueron desarrollando los antibióticos inyectables, se reducían mucho el tiempo de acción, llegaba al foco mucho más rápidamente, y también bajando las dosis. En función de ello, el otro factor que se estudió es el espectro de acción, o sea, a qué bacterias específicamente combatía el antibiótico en una dosis no tóxica. ¿Estamos? De acuerdo a ello, utilizando algo que ustedes van a ensayar, los trabajos prácticos son los antibiogramas. Los antibiogramas es un disco que tiene una serie vamos a ver si puedo encontrar uno. Es un disco redondo que tiene una serie de conductos que se unen como si fuera un sol, y en los extremos del rayo del sol tiene un circulito que está impregnado en los distintos antibióticos o en distintas concentraciones de un mismo antibiótico. Entonces ese sol, ese sistema redondo con los conductos que lo unen a los extremos donde tienen los círculos impregnados en concentraciones variables de antibióticos o en distintos antibióticos, se coloca dentro de una caja
donde se tiene un cultivo de microorganismos. Y en función de la distancia que se observa que los microorganismos se desarrollan de estos pequeños circulitos, se determina la efectividad del antibiótico sobre la bacteria. Lo mismo se puede hacer con concentraciones variables y determinar la concentración. Esto a las chicas les van a aplicar, no se preocupen. Esto es más bien del práctico. En teoría vamos a ir avanzando. Esto no es algo que lo vamos a... El asunto es que tengan el concepto que utilizando antibiogramas ustedes pueden determinar qué antibiótico actúa sobre un microorganismo o a qué concentración un antibiótico es efectivo. Los antibióticos en sí se descubrió, en la medida que se los fueron estudiando, que tenían amplio espectro, o sea que actuaban sobre un número grande de bacterias, o espectros reducidos. Espectro reducido es cuando actúa sobre un grupo pequeño de bacterias. Ahora, quiero que me entiendan bien esto porque es importante. Si actúa sobre un espectro grande de bacterias, tiene la ventaja que cuando ustedes consumen el antibiótico, si no tienen identificada la bacteria que le está produciendo la patología, ese antibiótico tiene una probabilidad grande de actuar. Pero ¿cuál es el problema de los antibióticos de amplio espectro? Que actúan no solamente sobre la flora patógena, sino también sobre la flora de nuestro cuerpo, la flora normal del cuerpo. Por ejemplo, la flora intestinal. Entonces, ustedes con el consumo de un antibiótico de amplio espectro pueden reducir la flora intestinal y eventualmente pueden agilizar el tránsito intestinal y se les puede desarrollar una colitis. O por ejemplo, en algunos casos, muy clásico en las criaturas, al consumir un antibiótico y eliminarlo por orina, pueden eliminar la flora normal, sobre todo en vagina, y que flora oportunista se desarrolle en la misma. Por lo tanto, esa persona se puede infectar posteriormente con una nueva bacteria. Por lo tanto, los antibióticos de amplio espectro tienen la ventaja de que pueden atacar a un grupo grande de microorganismos, pero la desventaja que actúan sobre toda la flora que tiene el ser humano, la flora normal. Ahora, lo que ustedes van a ver, que normalmente se hace, es ustedes van a un pediatra, el pediatra más o menos por la sintomatología que tienen, va a determinar después de revisarlo si él sospecha que es una infección de origen bacteriano. Tengan en cuenta que les dije, los antibióticos actúan sobre las bacterias. Si ustedes están infectados por un virus, el antibiótico no lo va a eliminar y le va a agravar los síntomas porque sí va a actuar sobre la flora normal de ustedes. El médico estudia las características, saca muestra, por ejemplo, si es una infección de garganta, les va a hacer un hisopado de garganta, y va a mandar ese hisopo al laboratorio para que se determine que la infección es de características bacterianas. En tanto, les va a recetar posteriormente un antibiótico de amplio espectro e inmediatamente va a pedir que se haga un antibiograma también. En ese antibiograma van a determinar si ese antibiótico de amplio espectro es efectivo o no sobre los microorganismos. Y si hay algún antibiótico de espectro restringido que es tanto o más efectivo que el antibiótico de amplio espectro.
En caso de que haya, inmediatamente el médico puede cambiarles el antibiótico a un antibiótico de espectro más reducido que actúe específicamente sobre el microorganismo patógeno que nos está infectando y evitar que el antibiótico de amplio espectro actúe sobre su organismo. ¿Estamos? Otra cuestión que se tiene que tener en cuenta con los antibióticos es que los antibióticos tienen tres mecanismos de acción. Algunos son bacteriostáticos. ¿Qué significa el término bacteriostático? Son antibióticos que limitan el crecimiento de los microorganismos, pero no lo eliminan. Después vamos a tener antibióticos que son bactericidas. Estos antibióticos sí van a eliminar a toda la flora microbiana. ¿Vamos? Y por último, tienen antibióticos que son bacteriolíticos, o sea que actúan sobre la bacteria, encima de eliminarla, producen una lisis bacteriana, o sea que se elimina absolutamente del cuerpo. Lo que ocurre es que hay que ver cuál es la patología, cuál es el estado general del individuo para recetar uno u otro antibiótico. Y esto va a ser función del médico. Ahora, antes de continuar con esto, vamos a poner en claro algo, por qué es tan importante el farmacéutico. El médico estudia la patología, los síntomas de la patología y va a conocer por los síntomas, por las observaciones del paciente, por las manifestaciones clínicas que puede tener esa persona. ¿Estamos? El bioquímico va a hacer los análisis del paciente para saber si la patología es la que el médico sospechaba, para ver qué antibiótico y en qué dosis le puede aplicar. Pero en esta cadena hay un personaje fundamental y es el farmacéutico. ¿Por qué? El médico siempre tendría que con los resultados del bioquímico consultar al farmacéutico qué antibiótico se le puede aplicar a una determinada persona. Porque el que realmente va a conocer los antibióticos, el que va a saber cómo funcionan, las composiciones, la forma en que se comercializa, las contraindicaciones, va a ser el farmacéutico. Por eso se dice que la cadena debería ser completa y nunca cortarse. El paciente va al médico, el médico saca las pruebas, le manda al bioquímico, el bioquímico informa al médico, el médico consulta al farmacéutico y el farmacéutico le recomienda al médico un antibiótico. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque el que lo va a conocer al antibiótico va a ser el farmacéutico. Segundo, ustedes sabrán que es un visitador médico. Es una persona que hizo un curso en un laboratorio y sale a vender un producto. Nunca un visitador médico va a saber lo que sabe un farmacéutico sobre antibióticos. Entonces, la persona que va a ser fundamental para informar sobre los antibióticos va a ser el farmacéutico. ¿Me entienden? El farmacéutico va a saber todos los efectos colaterales y cuando el médico le diga, mira, es para un paciente de estas características, va a saber si ese antibiótico
tiene algunas contraindicaciones o no, o incluso si han aparecido fármacos nuevos que puedan sustituir. Por eso es fundamental que la cadena se dé como corresponde. Y por eso es fundamental que los farmacéuticos sean expertos en antibióticos. Además de lo que vamos a dar en la clase, ustedes en la bibliografía tienen infinidad de información sobre antibióticos que sería muy importante que la lean, pero además les puede servir en el futuro porque ustedes van a seguir dando con el doctor Falkowski y otros profesionales el tema de antibióticos. Mercedes esté inclusive. Bueno, ahora, los antibióticos, cada antibiótico tiene un mecanismo de acción diferente. Los antibióticos se van a agrupar según el mecanismo de acción que tienen. Vamos a ver un poquito si podemos agrandar la transparencia. Y ustedes van a ver que se van a clasificar en antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, antibióticos que van a inhibir la síntesis de metabolitos esenciales, inhibidores, antibióticos que van a inhibir la síntesis de proteína, que van a inhibir la síntesis del ADN-ARN y los antibióticos que actúan sobre la membrana plasmática. Vamos a desarrollarlo a cada uno de los grupos, acá solamente los estamos nombrando y los vamos a ir viendo en particular. Ahora, ustedes han estudiado y hemos hablado mucho de bacterias. Y ustedes se acuerdan que hablamos mucho en la parte de recombinación genética como una bacteria, ¿verdad? Cómo una bacteria puede transmitirle a otra la resistencia a un antibiótico. Entonces, para terminar de dar los antibióticos, vamos a dar todos los mecanismos de resistencia. Lo importante de esta transparencia es que ustedes se recuerden los 5 mecanismos. Inhibición de la síntesis de pared, inhibición de la síntesis de metabolitos esenciales, inhibición de la síntesis de proteína, inhibición de la síntesis de ADN, ARN y alteración de la membrana plasmática. Otro dato a tener en cuenta es que habíamos hablado con ustedes que la pared menos permeable de los gram negativos, que además están recubiertos de una membrana externa, hace que los mismos sean mucho más resistentes a determinados antibióticos. Eso llevó a que se trabaje mucho para la obtención de determinados antibióticos que actúen sobre las bacterias gram negativas y sobre las ácido alcohol resistentes. En la medida que se fue estudiando, se fue observando que distintos, primero trabajaban con hongos, incluso con bacterias, que producían determinados antibióticos que inhibían el crecimiento de hongos. En los hongos, los penicillium, sobre todo el Penicillium notatum, en las bacterias, las actinomyces, son microorganismos que se descubrió que se podían obtener en el laboratorio antibióticos naturales a partir del proceso fermentativo de las mismas. Pero en la medida que empezaron a aparecer casos de resistencia y bacterias que por su estructura los antibióticos no la atacaban, empezó a estudiarse
la posibilidad de modificar químicamente estos antibióticos e incluso a producir antibióticos artificiales. Esto ha ido avanzando. Antes los antibióticos se clasificaban en artificiales y naturales. Hoy prácticamente todos los antibióticos son desarrollados por síntesis en los laboratorios. O sea, prácticamente ya no se usan antibióticos naturales. Se usan antibióticos sintetizados en laboratorio por sistemas enzimáticos acoplados y con modificación química de la estructura de estos antibióticos para evitar la resistencia de las bacterias. Bueno, ¿me entendieron hasta acá? Esto lo vamos a ir profundizando después. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Quieren que les repita algo? Yo entendí, profe. ¿Entendieron entonces en general? Bueno, esto es un inicio, después vamos a ir profundizando. Bueno, acá tienen otra transparencia que ya es más efectiva sobre los distintos antimicrobianos que se utilizan sobre distintos microorganismos. Y vamos a ver ahora, vamos a ver si se puede reducir un poquito, una transparencia que yo suelo preguntar en los exámenes. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental que ustedes sepan las características que debe poseer un antibiótico. Primero, mínima generación de resistencia, o sea que en lo posible las bacterias no generen resistencia al mismo. Esto es bastante limitado, como van a ver posteriormente, pero es un objetivo. Mínimos efectos colaterales. ¿Se imaginan ustedes que si a una persona enferma le damos un medicamento que desarrolla una serie de procesos colaterales, que va a agravarse su estado en lugar de mejorar? Especificidad. Esto es que el antibiótico actúe lo más específico posible sobre el microorganismo que está produciendo la patología. Elevada de potencia biológica quiere decir que con una concentración mínima del antibiótico se logra un efecto muy grande. No alérgico. Ya van a ver que esto es uno de los efectos colaterales más comunes, que al consumir un antibiótico desarrollen una determinada alergia. Por lo tanto, hay que tratar esto de minimizar. Que el antibiótico no sea destruido al ingresar al organismo en presencia de los líquidos orgánicos, del plasma o de los exudados. En lo posible, y este es un dato que les voy a dar y les va a servir siempre, hay que tratar que sea hidrosoluble y estable por dos cuestiones. Hidrosoluble principalmente porque es más fácil de deglutir, o sea, de consumirlo. Si no es hidrosoluble, es bastante complejo de consumir, sobre todo en las criaturas. Y estable les permite almacenarlo fuera de la heladera, o sea, no tener que refrigerarlo. Hay antibióticos que tienen que estar refrigerados. No causar hemólisis, no actuar desfavorablemente a nivel de los fagocitos. Ya van a ver que en algunos casos este es un efecto colateral que ha limitado el uso de algunos antibióticos, y no deben dar reacciones del tipo de pilógeno, ni causar respuesta del tipo histamoide. Quiere decir que no den
fiebre principalmente, o sea que no desarrolle fiebre el individuo al consumir un antibiótico. Vamos a ver ahora otras transparencias que son fundamentales. ¿Cómo se selecciona un antibiótico? Primero, lo más importante de todo, el médico para recetar un antibiótico debe estar absolutamente seguro que la patología la está produciendo una bacteria. ¿Por qué? Muchas infecciones de garganta son virales. Y si ustedes, o infecciones intestinales, si ustedes tratan un virus con un antibiótico, no logran absolutamente ningún efecto sobre el virus, pero sí efectos colaterales sobre el paciente. Por lo tanto, para utilizar un antibiótico, siempre tienen que saber que la etiología, o sea, el microorganismo que está causando la patogenia, es una bacteria. Segundo, conocer los microorganismos que causan esa infección. ¿Qué significa? El médico debe saber qué microorganismos eventualmente pueden desarrollar una patología o en los intestinos o en la garganta o en la epidermis, en la parte del cuerpo o en los ojos o en los oídos. Tienen que conocer la flora microbiana que puede estar presente y los patógenos oportunistas que se pueden desarrollar en ese hábito. Nosotros en el tema que viene vamos a ver cuál es la flora normal y cuáles son los patógenos que hay en la quinta parte de nuestro cuerpo. Conociendo esto, vamos a saber qué microorganismos eventualmente pueden causar la enfermedad. En el caso que el médico tenga duda, debe pedirle al bioquímico que identifique la bacteria que está produciendo la patología. ¿Estamos? El problema de una identificación bacteriana, que hoy se puede hacer muy rápidamente por medio de test inmunomagnético, el problema es que estos test inmunomagnéticos son muy caros, no están reconocidos por las obras sociales y los test normales llevan mucho tiempo. Estamos más de 48 horas para identificar una. Y a veces el tiempo es reducido que necesitamos para eliminar los síntomas. Conocimiento de la evolución natural de la enfermedad infecciosa que se va a tratar. Miren, hoy hay un grupo muy grande de médicos que trata con antibióticos solamente los casos que considera que pueden agravarse. Entonces, limita de otra forma, con otros productos, sin recurrir a los antibióticos. Por ejemplo, la mayoría de las infecciones intestinales saben que normalmente, en el caso de las colitis con más razón, pero normalmente el intestino se va lavando y las bacterias patógenas se eliminan. Entonces, hay médicos que no quieren tratar las infecciones intestinales con antibióticos a no ser que estén seguros que se pueda agravar. Y lo mismo está ocurriendo para las infecciones de garganta. Eso normalmente es algo que el médico tiene que conversarlo con los padres, porque muchas veces esta evolución natural, hay un incremento de fiebre inmediata,
puede tener una serie de problemas y de resistencia en los pacientes. Conocimiento de la vía de administración de la dosis durante el tratamiento. Esto es importante saber si un antibiótico lo van a dar por vía oral o por vía inyectable. Muchas veces los antibióticos por vía oral no son hidrosolubles, además el sabor de los mismos es realmente desagradable y cuando se le quiere dar a una criatura un determinado antibiótico de estas características, normalmente le cuesta deglutir, muchas veces lo devuelve y lo devuelve 1 hora o 2 horas después y ustedes no saben la cantidad del antibiótico que absorbió. Por lo tanto, no saben si se le puede reponer la dosis o qué hacer. En estos casos, aunque a la mayoría de los padres no le gusta, es preferible que se tome la resolución de aplicar un antibiótico inyectable para que el chico pueda, una vez que se le aplicó el antibiótico, descansar tranquilo en la medida que el mismo empiece a actuar. Hay que saber también para tomar esta determinación cómo llega el mecanismo en el cual el antibiótico va a llegar al lugar donde se encuentra la infección y en qué concentración. Acuérdense que un antibiótico inyectable va a transitar mucho más rápidamente que un antibiótico que se ingrese por garganta. Le reitero, el gran problema es que este tipo de antibiótico muchas veces cuesta mucho deglutir. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es, ver un poquito, esto ya habíamos dado. Las características de la persona que se va a tratar con un antibiótico. Edad, anomalías metabólicas, funciones hepáticas y renales, las características de la edad, de peso. Si ustedes ven la posología de un antibiótico, van a ver que la dosis del antibiótico se calcula en función de la edad y del peso. Pero allí no está indicado algunas características como que ese antibiótico para determinadas personas puede producir problemas renales o hepáticos. Ustedes tienen que seguir leyendo la posología para ver qué les dice que en algunas ocasiones pueden producir este tipo de problemas. O, por ejemplo, no consumir este antibiótico en mujeres embarazadas. O sea, van a encontrar una serie de limitantes dentro de la posología, que es el papelito que acompaña al antibiótico indicando la dosis que se va a darle al paciente, cómo se calcula y todos los efectos colaterales que eventualmente puede tener, además de la composición. En el laboratorio va a ser fundamental el estudio de los antibiogramas para determinar si ese antibiótico es o no efectivo contra un determinado microorganismo. Les decía, el antibiograma es como si fuera un disco de la forma de un sol con los rayos y en los extremos de los rayos, en unos pequeños circulitos, están impregnados distintos antibióticos a determinadas concentraciones. Eso se coloca sobre una caja de Petri donde se ha incubado el microorganismo. Inmediatamente ustedes van a ver que cuanto más efectivo
es el antibiótico sobre el microorganismo, el microorganismo se desarrolla más lejos del pequeño disco. O sea, la distancia del cultivo al disco va a ser más grande. Cuanto menos efectivo es, esta distancia se va a volver más pequeña. Ustedes lo van a ver con las chicas. Hay que evitar las combinaciones de antibióticos. Ya vamos a ver que en algunos casos es imposible. Y hay que saber qué antibióticos pueden combinarse y cuáles no. Se usan en conjunto los antibióticos que juntos reducen más la población bacteriana que en forma individual. Pero van a ver que hay antibióticos que cuando lo combinan con otro, en vez de mejorar su eficiencia, la disminuye. Por lo tanto, esto es fundamental que lo determine. La otra cuestión fundamental es que hay que evitar los cambios frecuentes de antimicrobianos. Entonces, ¿qué ocurre? El médico los trata, por eso es muy importante que el médico tengan un médico de cabecera que los conoce y que los ha tratado a lo largo de los años. Este médico va a tener individualizado qué antibiótico fue efectivo para tal patología en ustedes. Y siempre va a tratar de usar el mismo antibiótico. Ustedes van a ver que la amoxicilina es el antibiótico, una penicilina, es el antibiótico más simple, de relativo amplio espectro, y es el que normalmente se da a los pacientes. Si ustedes no tienen resistencia a la amoxicilina, es fundamental que la usen de antibiótico base. Bueno, ya habíamos hablado de la parte de quimiostático y quimioterapéutico. Vamos a hablar ahora de otro concepto fundamental que es el sinergismo. Sinergismo es lo que les explicaba hoy, dos antibióticos que usados en conjunto aumentan su efecto, o sea, se suman. Antagonismo es cuando se mezclan dos antibióticos y el resultado es menor de que si los usaran en forma conjunta, en forma individual. Por lo tanto, estos antibióticos nunca se usan en forma conjunta. Indiferencia es cuando si los usan juntos o no, el organismo actúa de la misma forma. La bacteria actúa de la misma forma, la eliminan en el mismo tiempo. Por lo tanto, tampoco conviene usar antibióticos que no son sinérgicos. El único antibiótico que se va a utilizar es el que produce sinergia. Por ejemplo, una penicilina y una sulfamida, para algunos, o una ciclomicina y una sulfamida para algunas infecciones intestinales. Otro dato a tener en cuenta es la concentración mínima inhibitoria. Es la concentración mínima del antibiótico que impide que se desarrolle el microorganismo. Otro dato es la concentración mínima bactericida, o sea, la concentración mínima del antibiótico que va a eliminar absolutamente las bacterias. Ustedes van a ver que siempre que se calcula la efectividad de un antibiótico, se trabaja con la concentración mínima inhibitoria. Eso lo van a ver en el laboratorio
colmado. Los antibióticos se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química, a su mecanismo de acción, a su espectro de acción y a su actividad, como habíamos visto, bactericida, bacteriolítico o bacteriostático. Vamos, ya hablamos de la actividad, hablamos de los antibióticos de amplio espectro y de espectro medio o reducido. La estructura química no la vamos a dar acá, no obstante ustedes la tienen en otro grupo de transparencia, pero nos pidieron que eso dejemos para que lo den ustedes en las materias específicas. Y lo que van a dar conmigo a partir de ahora son los mecanismos de acción de los antibióticos. Hoy vamos a dar este grupo de transparencia y en la clase que viene vamos a completarlo con uno que es mucho más específico. Primero, podemos clasificarlo a los antibióticos beta-lactámicos, porque tienen un anillo beta-lactámico en su composición. Principalmente son las penicilinas, las aminopenicilinas. Son los antibióticos más utilizados, los más simples. Pero ¿qué pasa con este tipo de antibióticos? Hay muchas bacterias que desarrollan una sustancia que se llama beta-lactamasa que actúa bloqueando el anillo beta-lactámico e impidiendo que el antibiótico lo bloquean fuera del organismo, fuera de la célula bacteriana. Ya vamos a ver cuando estudiemos el mecanismo de resistencia. Por lo tanto, a estas personas que tengan en su cuerpo bacterias que sean resistentes a los antibióticos beta-lactámicos, normalmente se lo dan acomplejado con otra sustancia como el Subactam y otra innumerable cantidad, que la característica que tienen es que esta sustancia, este nuevo antibiótico, actúa inhibiendo la beta-lactamasa. Entonces la beta-lactamasa no destruye al antibiótico y el antibiótico puede destruir a la bacteria. Vamos a tener también inhibidores de la beta-lactamasa de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Normalmente están acá las cefalosporinas. ¿Qué dato importante tienen que tener en cuenta? Las cefalosporinas se clasifican según la época en que fueron saliendo al mercado. Las de primera y segunda generación son las más simples. Las de tercera y cuarta generación son las más complejas. Estos antibióticos se usan en casos específicos porque si ustedes pueden combatir a un antibiótico con un antibiótico beta-lactámico simple, no conviene que utilicen una cefalosporina que es mucha más específica para un determinado grado de infección más grave. Luego tienen otros tipos de antibióticos como los glucopéptidos, las polimicinas, los aminoglucósidos, los fenicoles, los macrólidos, las lincosamidas, la tetraciclina, que es un antibiótico que se usa en forma restringida en el ser humano, la rifamicina, y quimioterapéuticos como los nitrofuranos, los imidazoles, las quinolonas y las sulfamidas. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción
y el tipo de antibiótico que lo produce. Ustedes se acuerdan que teníamos en la pared celular el peptidoglicano, y el peptidoglicano tenía una molécula de N-acetilmurámico unida a una molécula de N-acetilglucosamida por un enlace beta 1,4. Bueno, hay antibióticos que inhiben la síntesis del ácido N-acetilmurámico, como la fofomicina. Por lo tanto, al no sintetizarse el ácido N-acetilmurámico, la pared no puede reponerlo. Acuérdense que constantemente se está reponiendo, ¿no?, los aminos de la pared celular, y al no poder reponerse, llega un momento que la bacteria se le destruye la pared y produce una lisis celular. En otros casos, como la vancomicina y la bacitracina, actúan sobre el enlace beta 1,4. Por lo tanto, destruyen el peptidoglicano al abrir las dos moléculas. Las penicilina y la cefalosporina, en cambio, actúan sobre la formación de los puentes peptídicos. ¿Se acuerdan ustedes? Destruyen los puentes peptídicos y por lo tanto las paredes se vuelven mucho más inestables y se terminan destruyendo. Otros antibióticos van a ver que actúan sobre las membranas. La más conocida es la polimicina. También está la nistatina y la anfotericina. Los imidazoles, que también están incluidos en el grupo, se usan en casos específicos. La polimicina, el efecto que tiene es un efecto similar al detergente, o sea, actúa sobre la parte hidrofóbica, destruyéndola, produciendo una licuefacción parcial y haciendo que la membrana pierda ese carácter selectivo que tenía originalmente. ¿Qué ocurre con la polimicina? Es un antibiótico que normalmente van a ver que tiene muchos efectos colaterales. Por lo tanto, no es usado comúnmente. Otro de los antibióticos que se utilizan mucho es a nivel de la transcripción, o sea, a nivel del ARNA, de los ribosomas. Por ejemplo, inactivando la ARN polimerasa. ¿Se acuerdan que la ARN polimerasa, en este caso, va a actuar a nivel del ADN, y la ARN polimerasa era la que abría la cadena para que se forme el ARN mensajero? Este bloquea la ARN polimerasa e impide que se sinteticen las proteínas debido a que la lectura es incorrecta. Otro caso son los que actúan sobre los ribosomas, como le había dicho anteriormente. Los aminoglucósidos, que son muy utilizados, las tetraciclinas, que tienen un uso restringido. Se ha observado que en algunos casos las tetraciclinas tienen muchos efectos colaterales, igual que el cloranfenicol. De este grupo, los que más se utilizan, son comúnmente utilizados, son los aminoglucósidos y los macrólidos. Estos van a impedir, van a actuar en distintos lugares del ARN, impidiendo, por ejemplo, la síntesis de los polipéptidos, ya sea bloqueando la unión de los polipéptidos o bloqueando el lugar donde el ARN mensajero se une al ribosoma. Ya lo vamos a ver posteriormente.
Otros actúan afectando la síntesis del ADN. ¿Sí? Normalmente actuando sobre la ADN girasa, impidiendo que la misma pueda duplicar el ADN cuando se va produciendo una síntesis del ADN por la reproducción de bacterias. Estas son las quinolonas. ¿Qué es lo que bloquean las quinolonas? Bloquean la síntesis del ARN bacteriano. O sea que principalmente van a impedir que las bacterias se reproduzcan, pero no van a ser bactericidas. Este es un caso de una bacteria que es bacteriostática, o sea que impide que se reproduzca, pero no la elimina a la bacteria. También está la glisofulvina, no es muy utilizada, no es de las más utilizadas. Y por último, ustedes van a tener la sulfamida, las trimetroprima, que son antibióticos sintéticos, antimicrobianos sintéticos. Antes a este grupo no se lo clasificaba en antibióticos, ahora se los engloba a todos como antibióticos, porque estos se desarrollaron en el laboratorio. Tanto la sulfa como la trimetoprima son antibióticos sintéticos que se utilizan mucho para infecciones intestinales y muchos con efecto sinérgico con otro antibiótico. Por ejemplo, una trimetroprima con una citromicina para combatir, por ejemplo, determinadas Escherichia coli, que ya vamos a ver posteriormente cuando vemos las patologías producidas por enfermedades transmitidas por alimentos, le producen distintos tipos de acción sobre el intestino. O sea, la combinación de la trimetoprima con la citromicina suele ser muy efectiva para este tipo de infección. El espectro ya habíamos hablado, o sea que esta transparencia la vamos a dejar. También habíamos hablado ya de los bactericidas. Y acá en esta transparencia ustedes van a ver, vamos a checarla para que se pueda ver, van a ver todos los antibióticos, el mecanismo de acción, el antibiótico, cómo actúa y sobre qué tipo de bacteria actúa. Es a nivel de ejemplo, esto es solamente ilustrativo. Bueno, cuando hablamos entonces de las drogas que actúan sobre las bacterias, vamos a tener los mecanismos específicos de cada una, donde actúa sobre la pared bacteriana, sobre la membrana bacteriana, sobre la síntesis de proteína, sobre los elementos, sobre elementos esenciales producidos por las bacterias o sobre la síntesis de ácido nucleico. Acá les va a ir describiendo en esta transparencia cómo actúa cada una de las bacterias. Esto lo vamos a pasar porque después en la transparencia que vamos a dar la clase que viene, vamos a ir viendo en particular cada uno. Esto es un pequeño resumen y nosotros lo vamos a ver en forma específica en la clase. Acá también tienen los antibióticos y si actúan sobre la célula gram positiva, gram negativa y las micobacterias, ácido alcohol resistente. Ustedes van a ver que hay bacterias que actúan sobre las gram negativas y gram positivas, pero hay otras que actúan sobre una y la otra no. Por lo tanto, es muy importante que tengan en cuenta
que normalmente las infecciones de garganta son producidas normalmente, ojo, ocasionalmente pueden ser producidas por otras bacterias, por bacterias gram positivas, mientras que las infecciones de intestino son producidas, todo el aparato digestivo, son producidas normalmente por bacterias gram negativas. Entonces, es importante que en función de ello hagan la selección del antibiótico. Acá tienen unas descripciones de los mecanismos, ¿eh? Y después vamos a empezar a explicarles los mecanismos de resistencia. Pero antes de continuar, quiero que me digan si han entendido, si entienden, si comprenden todo, si tienen duda, si quieren que volvamos para atrás. ¿Entendieron todo? Mauricio, ¿entendiste? Bueno, perfecto. Si tenés alguna duda, si tienen alguna duda los demás, por favor pregunten. Vamos a volver a explicar. Este tema es fundamental, que lo vean en detalle, porque les digo, después lo van a ampliar en los años superiores, pero ustedes van a ser los expertos en esto. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, continuemos después, cuando a la clase que viene vemos en particular los antibióticos y los veamos, vamos a hacer una serie de preguntas, consultas, vamos a hacerlos participar más para que se vayan empapando en el tema. Un tema que en todos los exámenes finales está, acuérdense que no entra en la parte que se promueve, pueden promover, por lo tanto lo van a rendir siempre y siempre hay preguntas. ¿Estamos? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia de los antibióticos, de las bacterias? Las bacterias, en presencia de un antibiótico, en realidad en presencia de cualquier agente químico que impida su desarrollo, tienen la capacidad, en muchos casos, de generar resistencia a los mismos. Incluso esas bacterias pueden transmitir la resistencia que generaron a través de plásmido de resistencia a otras bacterias que están. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona se infecta con una bacteria y esa bacteria le produce una patología. Esa persona, si ha sido tratada por un antibiótico con anterioridad, puede generar resistencia en la flora normal que tienen en el cuerpo. Acuérdense que las dos bacterias que tienen mayor capacidad de generar resistencia, como son la Pseudomonas y la Escherichia coli, tienen una gran capacidad de transmitir plásmido de resistencia a las bacterias que comparten el hábitat. Por lo tanto, ustedes van a observar que en algunos casos una persona es tratada por un antibiótico, mejora, pero cuando vuelve a recaer tiempo después, la vuelven a tratar con el mismo antibiótico y encuentran que esa persona no mejora, que el antibiótico primero la mejora un poco y luego vuelven los síntomas. Esto normalmente se debe a que las bacterias que le están produciendo la patología han generado resistencia a ese antibiótico. Lo que vamos a ver ahora son los distintos mecanismos por los cuales se puede generar resistencia. La primera, la más común, es la de la penicilina.
pero también se va a dar en el cloranfenicol, en la fosfomicina, en los nitromidazoles y en los aminoácidos. ¿Cuál es este mecanismo? La bacteria va a producir exoenzimas que la va a liberar al medio y estas exoenzimas van a inactivar al antibiótico. O sea, van a bloquear el sitio de acción del antibiótico, logrando neutralizar. En el caso de la beta-lactamasa, actúa sobre el anillo beta-lactámico del antibiótico, bloqueándolo e impidiendo que el antibiótico actúe sobre la bacteria. Blindaje se da en algunas bacterias en presencia de los aminoglucósidos, la tetraciclina y los beta-lactámicos. Principalmente se dan bacterias gram negativas. ¿Qué hacen? Modifican la estructura de la membrana externa o de la pared celular, impidiendo que los antibióticos puedan ingresar al interior de la célula y actuar sobre las distintas estructuras de la bacteria, o sea, sobre los ribosomas, sobre el ADN, etc. Bomba de flujo. Es una proteína que está en el interior, que el microorganismo la desarrolla en el interior del citoplasma, que lo que hace es unirse al antibiótico y expulsarlo de la célula. O sea, lo que hace es bloquear al antibiótico y sacarlo del interior del citoplasma. La bomba de flujo se dan las tetraciclinas, las quinolonas y en el cloranfenicol. Camuflaje es otro de los mecanismos muy comunes. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Modifica el sitio blanco, o sea, hace un cambio en la estructura del lugar que va a actuar el antibiótico, de forma que el mismo no lo pueda bloquear. Y esquiva es cuando el antibiótico, el microorganismo hace una de las dos alternativas. Modifica la enzima que bloquea el antibiótico, de forma que el antibiótico no la pueda bloquear, o produce una gran cantidad de esa enzima de forma que el antibiótico pueda bloquear una parte, pero no la totalidad. ¿Entendieron los mecanismos cuáles son? Acuérdense que son 5, son los que vimos acá. En algunos casos van a ver que habla también de cambio de la permeabilidad de la membrana. Esto puede estar como blindaje o como cambio de permeabilidad de la membrana. Acá están los mismos nombrados de otra forma, por si en la bibliografía que ustedes estudian está nombrado de otra forma, pero son los mismos mecanismos. Ahora, vamos a un ejemplo claro de qué pasa con los casos de la resistencia. Miren, el Streptococcus pneumoniae presenta un 40% de resistencia a penicilinas estudiadas en hospitales y un 18% a los macrólidos. En el caso de la Haemophilus influenzae, ustedes saben que está asociado a infecciones de la garganta, las aminopenicilinas y las fluoroquinolonas son en un 40% resistentes a las mismas. Por lo tanto, cuando van a tratar este tipo de bacterias, van a seleccionar un nuevo antibiótico que no sea ninguno de ellos. La Neisseria meningitidis, igual que la Haemophilus influenzae, puede producir meningitis. Entonces es muy importante
que vean los casos de resistencia de estas bacterias. Las últimas son la Salmonella, el Campylobacter y la Escherichia coli. Ustedes van a tener en cuenta que todas estas bacterias son normalmente el hábitat es intestinal, son todas gram negativas, y ahí van a ver ustedes que las aminopenicilinas, las fluoroquinolonas prácticamente no las afectan. Acá tenemos lo que hablamos. Vamos a ver si hay algún otro dibujo. Acá tenemos esto, es lo que les decía a ustedes que se coloca, en algunos casos es un círculo con los circulitos estos en los extremos. En otros casos es una cinta que tiene distinta concentración del antibiótico. Ustedes ven que está sembrada la bacteria y ustedes ponen los discos y ¿qué ocurre? En este disco la bacteria está más alejada del mismo, del desarrollo bacteriano. Quiere decir que el antibiótico que difunde en el medio impide su desarrollo. Por lo tanto, en este caso, va a ser el antibiótico más efectivo sobre la bacteria que sembraron. Acá en los tubos, en cambio, sembraron distintas concentraciones de bacterias y distintas concentraciones de antibióticos. Y vamos a ver que las más efectivas es la que no se nota en turbiedad, porque el microorganismo no se desarrolló. En el caso de las cintas están impregnadas en una concentración decreciente del antibiótico. Y ustedes ven a qué concentración el antibiótico logra la máxima efectividad. ¿Vamos? Esto lo van a ver en práctico, o sea, solamente comentar. El criterio de elección de un antibiótico va a estar dado de acuerdo a la etiología, sea la patología, el mecanismo de acción, a la sensibilidad del paciente al antibiótico, al espectro, a la eficacia del antibiótico, a la tolerancia del paciente al antibiótico, y acá tienen un punto claro: el costo. Van a ver que hay antibióticos que son muy efectivos, pero extremadamente caros. Así también van a ver antibióticos que se toman solamente en 3 dosis, cada 24 horas. Estos antibióticos tienen la gran ventaja que ustedes lo toman a una determinada hora y después se desligan del antibiótico. Pero cuando le dan este antibiótico a los chicos, tienen que tener muy en cuenta que si no es inyectable, el chico 2 o 3 horas o 5 horas después devuelve el antibiótico y ustedes no saben cómo se asimiló. Además, el antibiótico viene en 3 dosis y si tienen que reponer van a tener que comprar el antibiótico completo de nuevo. Por lo tanto, no es muy recomendado para los chicos a no ser que sea inyectable. Y la vía de administración, por lo mismo que hemos estado hablando, a veces es preferible inyectarlo que darlo para que lo tome. Fundamental son una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para reducir los casos de aparición de resistencia. Le voy a comentar un caso que nos contaba un profesor español
un doctor español que vino a dar cursos a la universidad, y él forma parte de la Fundación Omega. La Fundación Omega en Europa se dedica a estudiar los casos de resistencia a antibióticos. Y nos decía que él trabaja en Madrid, en el Hospital Central de Madrid, y nos contaba que había casos de chicos que no podían eliminar las bacterias. Le habían dado ya todos los antibióticos y no había forma de eliminarlos. Estas son las superbacterias que ustedes van a escuchar hablar, aparecen cada tanto, y en estos casos muchas veces estas bacterias terminan matando a la persona que infecta, porque no existe ningún antibiótico. Estamos de nuevo como en 1900. Para evitar que se produzca esto, que haya cada vez más superbacterias y más casos de resistencia, hay que usar estas recomendaciones. Él nos dio estas recomendaciones que son fundamentales. Primero, establecer la causa de la enfermedad. Segundo, determinar cuál es el microorganismo que la causa. Acuérdense, no se medica antibióticos para los virus. En la garganta el médico eventualmente, por cómo se produce la infección observando la garganta, puede tener una idea de si es bacterial o viral la infección. Pero a nivel intestinal no tiene ninguna posibilidad. Entonces, sin mandar a hacer un análisis de materia fecal, no va a saber si la infección es viral o bacteriana. Y en muchos casos, una infección viral se trata con antibióticos, se favorece la resistencia, se elimina la flora normal y la persona eventualmente puede empeorar. No automedicarse, o sea, ustedes no tienen que vender bajo ninguna causa un antibiótico que no esté contraindicado. Se vende siempre bajo receta archivada. Realizarse antibiogramas. Los médicos son reacios a realizarlo porque los laboratorios, los círculos de salud no quieren pagar. Pero es fundamental que se haga un antibiograma para evitar casos de resistencia. Porque yo medico a una persona, la persona es resistente, empeora a las 48 horas y se perdieron 48 horas de tratamiento que con un antibiograma se podía ganar. Ya les va a explicar Marta esto en el laboratorio. En lo posible hay que utilizar los antibióticos más simples, la amoxicilina, la cefalosporina de primera generación. No utilizar antibióticos de tercera o cuarta generación porque es tirarle a un microorganismo con un cañón. No tiene sentido, hay que dejar los antibióticos más complejos para casos donde haya resistencia. Evitar la rotación de antibióticos. Muchas veces van a ver ustedes que llegan al médico, que es compinche de ustedes, le dicen, tomate hoy estos antibióticos, podés darle esto, porque me lo trajo el visitador médico. Ojo, ustedes pueden estar produciendo una rotación de antibióticos que les puede generar resistencia en los chicos. Evitar los tratamientos prolongados. Muchas veces los tratamientos prolongados son los que mayor resistencia generan. Es cuando, por ejemplo, tienen una infección, el Helicobacter pylori, es una bacteria que produce úlcera, se desarrolla en el estómago, y el Helicobacter pylori tiene la posibilidad de producir cápsulas. Entonces los tratamientos son, por ejemplo, de 10 días con antibióticos, después se deja un mes, después se vuelve a tratar, y el antibiótico y el Helicobacter se puede eliminar
pero en muchos casos se puede generar resistencia. También en infecciones que aparezcan con mucha frecuencia. Cuando ustedes ven que una infección en un paciente va apareciendo en forma recurrente, tienen que hacer un estudio más complicado y no tratarlo con antibiótico cada vez que aparezca, porque esto puede también generar resistencia. Controlar a tiempo las infecciones. Cuando empezó con fiebre una persona, hay que esperar un tiempo prudencial, ver cómo evoluciona y si la fiebre se incrementa, si siente dolores o cualquier sintomatología, hay que inmediatamente empezar el tratamiento. En los chicos, sobre todo, es muy importante, después de un tratamiento con antibióticos, recomponer la flora intestinal. Para ello, hay una serie de componentes como el fluoroactil, que son Saccharomyces cerevisiae, o los lactobacillus, que les dan a los chicos para que activen nuevamente la flora. En una época se utilizaban unas leches modificadas que también actuaban muy bien. Dentro de los antibióticos nuevos podemos hablar de la claritromicina y la citromicina. Marta les va a mencionar ya otros más complejos. Normalmente los antibióticos que recién salen tienen una serie de ventajas, pero la desventaja principal es el costo. ¿Qué se debe conocer de un antibiótico? La estructura química, el mecanismo de acción, la actividad antibacteriana, las farmacocinéticas, las reacciones adversas, la resistencia bacteriana y el uso clínico. Bueno, por ahora vamos a